La clase del día de hoy va a tratar sobre medidas de dispersión. El plan de trabajo es qué son las medidas de dispersión, la desviación respecto a la media, la desviación media, la varianza, desviación típica y el coeficiente de variación de Pearson. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son aquellas medidas de resumen que de acuerdo a algún criterio reflejan la heterogeneidad de las observaciones. Dan una idea sobre la representatividad de las medidas de tendencia central. A mayor dispersión, menor representatividad. Entre ellas están la desviación media, la desviación respecto a la media, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación de Pearson. La primera que vamos a ver el día de hoy es la desviación respecto a la media. Hago énfasis en respecto a la media porque esta es diferente a desviación media. Es una medida de dispersión que representa la distancia de un dato, la clase o la marca de clase, dependiendo del tipo de datos, respecto a la media aritmética. Se representa por d sub i y su cálculo es de la forma di igual a xi menos x barra, donde di significa desviación respecto a la media, xi significa el dato, puede ser la clase o la marca de clase, y x barra representa la media. Este es un ejemplo. Vamos a comenzar con los datos agrupados. Acá podemos observar que el valor de la media para este caso, donde los datos corresponden a 5, 4,3, 3,2, 2,1, 5, 4,2, 4,1 y 3,8. Esos son los datos que obtuvimos de algún tipo de análisis. Parece ser el ejemplo resulta ser producto de tratar de analizar la nota de 8 estudiantes, la nota obtenida en algún examen. Entonces esos son los valores reflejados. Al hacer el cálculo de la media, que se sabe que es el resultado de la sumatoria de todos esos xi dividido entre el número de datos, en este caso sería 8, el resultado es 3,963. La desviación respecto a la media entonces consistiría en la resta realizada al xi de la media. Es decir, a 5 le restamos 3,963 y el resultado va a ser la desviación respecto a la media. Para este caso es 1,038. Cuando a 4,3 le restamos la media, obtenemos un resultado 0,338, que significa desviación respecto a la media. En el caso del valor 3,2, al ser la media mayor, el valor entonces va a ser negativo. En este caso, el resultado de restar 3,963 a 3,2 va a ser menos 0,763. Al 2,1 también le restamos la media y el valor va a ser menos 1,863 y así sucesivamente para los demás valores. Al 5 le restamos la media, nos da 1,038. Al 4,2 le restamos la media, 0,238. Al 4,1 le restamos la media y nos da 0,138. Al 3,8 le restamos la media y el valor nos da menos 0,163. Recordemos que la fórmula del DI es igual a el xi menos el x bar, donde x barra es la media. Para datos agrupados en clases, cuando tenemos el dato específico y realizamos un conteo respecto a ese valor, obtenemos entonces el siguiente ejemplo. Para este caso tenemos edades distribuidas desde 51 a 59, con un conteo total de datos para la muestra de 34. Sabemos bien que la frecuencia absoluta representa el número de veces que toma el dato un valor determinado. Para el cálculo de la media necesitábamos hallar el producto del xi por el fi,
donde el XY representa la edad y el FI la frecuencia absoluta. Para ese caso, al multiplicar 51 por 4 nos da 204, al multiplicar 52 por 5 nos da 260, y así sucesivamente hasta terminar con el 59 por 2 que nos da 118. Realizamos la sumatoria del XY por el FI y nos da un valor de 1855. Ese valor lo dividimos entre 34 datos y así es como calculamos la media. La media para este ejercicio, para este ejemplo, nos dio un valor de 54,56. Entonces, para calcular la desviación respecto a la media, se hace necesario restar ese valor de la media a cada una de las edades. Comenzamos entonces restándole al 51, 54,56, para que nos dé un valor de 3,559. Al 52 también le restamos la media, es decir 52 menos 54,56 y nos da el valor que aparece en la columna derecha marcada como DI de color amarillo con un valor de menos 2,559. Así sucesivamente hasta llegar a la edad de 59 y restarle el valor de la media que es 54,56 para obtener una desviación respecto a la media de valor 4,441. Este es un ejemplo para datos no agrupados y para datos agrupados en clases. Este ejemplo ahora ilustra entonces la desviación respecto a la media para el caso de los datos agrupados en intervalos. Lo primero que teníamos que hacer era calcular el valor de la media. Por lo tanto, lo que se realizó fue la creación de unos intervalos continuos teniendo en cuenta una amplitud y un rango específico. A cada uno de esos intervalos le hallamos la marca de clase determinada en este ejercicio como x sub i, xy. Y para el cálculo de la media se hace necesario tener el producto del XY por el FI. Entonces lo que hacemos es multiplicar la marca de clase XY por la frecuencia absoluta FI para obtener ese producto. 127,35 se multiplica por 5 y nos da un valor de 636,75. 130,86 se multiplica por 6 y nos da un valor de 785,16. 134,37 se multiplica por 3 y nos da un valor de 403,11. Así sucesivamente hasta completar las multiplicaciones y multiplicar el último valor de 148,41 por 2 para un valor de 296,82. Entonces, luego de tener esos productos, se realiza la sumatoria para el cálculo de la media. Al sumar todos esos productos de XY por FI, obtenemos entonces un valor de 3.532,23 que dividido entre 26 datos, que es el total de datos que tenemos para esta muestra, obtenemos un valor de la media de 135,855. Para realizar el cálculo entonces de la desviación respecto a la media, se le resta a XY el valor de la media, es decir, a 127,35 restamos 135,855 para tener entonces un valor de menos 8,505. Ese valor es negativo dado que la marca de clase es menor a la media. A 130,86 también le restamos la media para obtener el dato que aparece en color amarillo en el lado derecho de menos 4,995. A cada uno de los valores del XY, que es la marca de clase, se le resta el valor de la media para obtener los resultados de la desviación respecto a la media. Sucesivamente encontramos que al restar a 148,41 el valor de la media, que es 135,855, nos da entonces un valor de la desviación respecto a la media de 12,555.
La siguiente medida de dispersión es la desviación media. La desviación media es una medida de dispersión. Es un número que representa la media de los valores absolutos de las desviaciones respecto a su media aritmética. Se representa en la misma unidad en la que se presentan los datos y se le denota como dm o d sub x. La fórmula para el cálculo de la desviación media está dado para datos agrupados con la siguiente fórmula. dx es igual a la sumatoria de las desviaciones respecto a la media por la frecuencia absoluta. Esto para datos agrupados. Para datos no agrupados, entonces, empleamos la fórmula que aparece: d sub x es igual a la sumatoria del valor absoluto de la desviación respecto a la media sobre el total de datos de la muestra. Entonces, para ilustrar esta ecuación y este cálculo, encontramos para datos no agrupados. Entonces, como habíamos calculado ya la media, damos continuidad al mismo ejercicio, donde lo que hacemos es hacer una transformación de los valores de la desviación respecto a la media a valor absoluto. La función valor absoluto devuelve un número positivo a cualquier número que se ingrese dentro de esta función. Es decir, aun cuando el número sea negativo, al efectuar la función valor absoluto vamos a obtener un valor positivo para el mismo dato. Por lo tanto, encontramos que el valor absoluto de cada uno de los valores se vuelve positivo. En la franja amarilla del ejemplo de datos no agrupados, encuentran entonces que los valores negativos se convierten en valores positivos dada la función valor absoluto. Como bien nos indicaba la fórmula de la desviación media para datos no agrupados, se entiende como la sumatoria de todos esos DI en valor absoluto. Por lo tanto, al sumar 1,0375 más 0,3375 más 0,7625 más 1,8625 más 1,0375 más 0,2375 más 0,1375 más 0,1625 nos da un valor total de 5,575. Para el cálculo entonces de la desviación media, lo que hacemos es tomar ese total que aparece en el lado derecho de 5,575 y dividirlo entre el total de datos. Para este caso tenemos 8 datos, dado que son datos no agrupados. Entonces 5,575 se divide entre 8 para obtener un valor de 0,6968, que corresponde a la desviación media. Para el caso de los datos agrupados en clases, es decir, en valores específicos, tenemos también el cálculo de la desviación media, de la desviación respecto a la media, el d sub i, en valor absoluto, donde esos valores se transforman en 3,56, 2,56, 1,56, 0,56, 0,44 y así sucesivamente hasta completar la penúltima columna que aparece en el lado derecho. Al finalizar la tabla, encontramos una columna de color amarillo que tiene como encabezado DI en valor absoluto multiplicado por la frecuencia absoluta. Si se dan cuenta, también en la lectura tenemos la fórmula que aparece como el valor absoluto del DI multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta. Es decir, el 4 que aparece para la edad de 51, la frecuencia absoluta es 4, lo multiplicamos por 3,56, que es el dato de la penúltima columna.
Al multiplicar 4 por 3,56 obtenemos un valor de 14,24. Al multiplicar el de la segunda fila del FI, encontramos que el 5 multiplicado por 2,56 nos da 12,79. Al multiplicar 6 por 1,56 nos da 9,35. Al multiplicar 3 por 0,56 nos da 1,68. Al multiplicar 2 por 0,44 nos da 0,88. Y así sucesivamente hasta completar los productos de la frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación respecto a la media, es decir, hasta multiplicar 2 por 4,44 para obtener un producto de 0,88. Los valores entonces de la columna de la derecha se suman todos para obtener un total de 76,12. 76,12 se divide entre 34 elementos, que son los que aparecen en el total de la frecuencia absoluta, y nos da un valor de 2,238, que corresponde a la desviación media. Para el caso de los datos agrupados en intervalos, se da continuidad al ejemplo que estaba en el subtema anterior. Por lo tanto, al tener la desviación respecto a la media, podemos sacarle el valor absoluto para realizar los productos correspondientes en la elaboración de la fórmula de la desviación media. Por lo tanto, el valor absoluto del DI, que es 8,505, lo multiplicamos por el FI por 5. En este caso encontramos que el valor va a ser 42,525. Al multiplicar el 6 del FI, el 6, por 4,995 nos da 29,97. Al multiplicar 3 por 1,485 nos da 4,455. Al multiplicar 4 por 2,025 nos da 8,1. Al multiplicar 3 por 5,535 nos da 16,05 y así sucesivamente hasta completar 2 por 12,555 para un valor de 25,11. Luego de tener esos productos, lo que hacemos es realizar la sumatoria de los productos para entonces obtener un total de 153,9. Ese 153,9 lo dividimos entre 26, que es el total de datos que hay para este ejemplo. Al realizar la división de ese 153,9 entre 26, tenemos un valor de desviación media de 5,91923. El siguiente tema que vamos a tocar es la varianza. La varianza, conocida también como variancia, es una medida de dispersión de la información. Se obtiene como el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable respecto a su media aritmética. Mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. La varianza siempre será mayor que 0. Mientras más se aproxima a 0, más concentrados están los valores de la serie alrededor de la media. Por el contrario, mientras mayor sea la varianza, más dispersos están los datos. Este estadístico tiene el inconveniente de ser poco significativo, pues se mide en el cuadrado de la unidad de la variable. Por ejemplo, si la variable viene dada en centímetros, la varianza vendrá en centímetros cuadrados. Así como hemos tenido fórmulas para datos agrupados y no agrupados,
en los estadísticos anteriores, en este caso tenemos también una fórmula para datos agrupados que corresponde a la sumatoria de las desviaciones respecto a la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, y esa sumatoria de esos productos se divide entre el total de datos. Y también tenemos una fórmula para datos no agrupados, donde la varianza, que se denomina S cuadrado o sigma cuadrado, va a ser igual a la desviación respecto a la media al cuadrado sobre el total de datos. Para ilustrar estas fórmulas tenemos entonces los siguientes ejemplos. Damos continuidad al ejemplo inicial, el que hemos tenido durante todo este video. El primer ejemplo de datos no agrupados nos mostraba entonces las desviaciones respecto a la media, que son estas que van de 1,0375 en desorden hasta menos 0,1625. Esos resultados se elevan al cuadrado para obtener lo que encontramos en la fila de color amarillo. Al realizar esos exponenciales, lo que vamos a tener es 1,0375 elevado al cuadrado nos da 1,0764. 0,375 elevado al cuadrado nos da 0,1139. Y así sucesivamente elevamos cada uno de estos valores del d sub i al cuadrado, para terminar con 0,0264. Al tener entonces todos estos resultados, lo que hacemos es realizar una sumatoria, una suma de todos esos valores, para darnos un total de 6,41875. Ese valor lo que hacemos es dividirlo entre el total de datos que tenemos. Para este ejemplo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Entonces dividimos 6,41875 entre 8 y eso nos da 0,80234375, que es el valor de la varianza. Para el caso de los datos agrupados en clases, como bien teníamos entonces la desviación respecto a la media, tomamos esos valores y los elevamos al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado menos 0,56 y lo multiplicamos por el FI correspondiente. Entonces menos 3,56 al elevarse al cuadrado se vuelve un número positivo. Multiplicado por 4, lo que vamos a obtener es un valor de 50,6609. Menos 2,56 por menos 2,56 nos da un valor positivo. Ese valor positivo de este cuadrado lo multiplicamos por el 5 para obtener un resultado de 32,7379. Menos 1,56 lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 6 para que nos dé un valor de 14,5796. El 0,9368 nos da como resultado de elevar menos 0,56 al cuadrado y multiplicarlo por 3. Así sucesivamente hasta completar el 4,44 al cuadrado por 2 para un total de 39,4481. Cuando tenemos entonces lo que aparece en la columna de la izquierda, todos estos valores los sumamos para tener un total. El total en este ejercicio nos da 212,38. Esa sumatoria, ese resultado final, lo dividimos entre 34 para obtener un valor de 6,2465. Ahora vamos a ver
la fórmula también en datos agrupados en intervalos. Como bien saben, solo hay dos fórmulas, una para datos no agrupados y una para datos agrupados. No agrupados y agrupados. Como esto se caracteriza por ser datos agrupados, lo que hacemos es emplear la fórmula que nos indica que tenemos que sacar el cuadrado de la desviación respecto a la media y multiplicar ese valor del cuadrado por la frecuencia absoluta, que para este caso es 5. Menos 4,995 lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 6 para obtener un valor de 149,715. El menos 1,485 lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 3 para tener 6,61. Así hacemos sucesivamente elevando al cuadrado las desviaciones respecto a la media hasta llegar a 12,555 elevado al cuadrado multiplicado por 2, para que nos dé un total de 315,2560. Esos resultados de esos productos los sumamos para completar la ecuación y obtenemos un valor total de 1186,9942. Ese valor de esa sumatoria lo dividimos entre el 26, que es el total de datos que tenemos para este ejercicio. Ese valor, entonces 1186,9942 dividido entre 26 nos da un valor de 45,65. El análisis de estos datos quiere decir que están bastante alejados de cero, lo que quiere decir que los datos son dispersos. El siguiente tema que vamos a ver en este video es la desviación estándar o típica. Es una medida de dispersión que se obtiene como la raíz cuadrada de la varianza. Este estadístico se mide en la misma unidad que la variable, por lo que se puede interpretar mejor que la varianza. Tenemos también dos fórmulas para el cálculo de la desviación estándar. Una para datos agrupados, que consiste en la raíz de la varianza. La forma de representar la desviación estándar es con una letra S o con una letra sigma. La fórmula entonces es raíz de la varianza. Esta parte interna es igual a la varianza. Tenemos también la fórmula para datos no agrupados. La fórmula para datos no agrupados consiste en, de igual forma, sacar raíz cuadrada de la varianza. Para ilustrar esta parte teórica, tenemos entonces estos ejemplos. Damos continuidad a los ejercicios que hemos realizado durante todo el video. El resultado que teníamos inicialmente de 0,823, a este valor del s cuadrado le sacamos la raíz y obtenemos un valor para la desviación estándar de 0,8957. Igual como hicimos en el ejercicio de datos no agrupados, vamos a tener entonces la raíz de la varianza del ejercicio de datos agrupados en clases. Luego de tener la varianza, que para este caso es 6,2465, a ese valor le sacamos la raíz cuadrada para que nos quede el valor ese que está pintado en color amarillo. Aparece entonces que la varianza para este ejercicio era 6,24 y al sacar raíz a ese valor obtenemos una desviación estándar o típica de 2,499,30,78,63. El siguiente ejemplo nos muestra datos agrupados en intervalos. Para este caso tenemos entonces unos valores que teníamos para la desviación respecto a la media
elevados al cuadrado multiplicados por el FI, del cual obtuvimos el valor que nos arroja la varianza, que es de 45,65. A ese valor de la varianza le sacamos la raíz cuadrada y nos da un valor de 6,756746, que es el que ven ustedes en color amarillo. La siguiente medida de dispersión que vamos a ver es el coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación de Pearson, conocido también como CB, es una medida de dispersión relativa y se calcula dividiendo la desviación típica o estándar entre la media aritmética. Esta es la fórmula: CB igual a sigma sobre X barra, o CB porcentual igual a sigma sobre X barra multiplicado por 100. La ventaja de este coeficiente es que no lleva asociada ninguna unidad de medida. Se interpreta como porcentaje, por lo que nos permitirá decir entre dos muestras cuál es la que presenta mayor dispersión. Simbólicamente se denota por CB. Para este caso tenemos también los mismos ejercicios que hemos estado realizando. Sin embargo, en este caso únicamente hacemos el cálculo de CB. Tenemos entonces que, cumpliendo en orden la fórmula, tendríamos 0,8957 dividido entre 3,9625 para que nos dé un total de 0,2260, que es igual a decir 22,60% de dispersión. La fórmula para datos agrupados se emplea tanto en agrupados en clases como agrupados en intervalos. Para este caso tenemos entonces que el coeficiente de variación va a ser igual a la división de 2,4993 dividido entre 54,55, que es el valor de la media, para que nos dé una dispersión de coeficiente de variación de 0,045, lo que equivale al 4,5%. Para el caso de los datos agrupados en intervalos, también tenemos un coeficiente de variación enunciado de la forma 6,7567 dividido entre 135,855 para tener un coeficiente de variación de 0,049. Quiere decir que el 4,5% es el coeficiente de variación porcentual de los datos. Y con eso tenemos un breve resumen de las medidas de dispersión.